Qué precioso tiempo, hermanos, qué precioso tiempo. Realmente es un tiempo precioso, un programa precioso, y ahora toca el momento de la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Amén, pero con fuerza. ¿Estamos listos? Claro que sí, claro que sí. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 1, versos 1 al 2. Juan capítulo 1, versos 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a orar, amada congregación, y aquellos que están bien en circuitos cerrados y los que están conectados, unámonos en oración para este tiempo especial. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor. Realmente tu palabra, Señor, es nuestra guía, Señor. Nuestra guía en todo momento, tanto en buenos como en tiempos difíciles, pero tu palabra nos anima a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad como nación santa, pueblo escogido, Señor. Somos un pueblo de Dios que te adora, Padre, y sin ti no somos nada. Ahora, Señor, dirige este tiempo precioso de la palabra del Señor. Realmente, Señor, necesitamos escuchar tu palabra, y por eso es que te pido, Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo, que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Señor, tocando vidas, tocando corazones que necesiten en este momento escuchar tu palabra, Señor. Usa a tu siervo, úsalo para que tu palabra llegue y lleve fruto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana nos toca hablar sobre la divinidad de Cristo, y tenemos que tocar un tema que realmente es muy grande, ¿no? Y es uno de los grandes temas en la historia de la humanidad que ha sido muy polémico, no solo por sus implicancias religiosas, sino también a nivel del mundo secular, sobre si Jesucristo es Dios o si Jesucristo no es Dios. Y si Jesucristo es Dios, el asunto es si Jesucristo es Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, o sea, de la misma esencia. O estamos hablando de un Dios que es inferior, o no es del nivel del Padre, no es del nivel del Espíritu Santo. Entonces, todo este asunto ha generado polémica por siglos, ¿no? Algunos han insistido que fue un gran hombre, pero nunca Dios. Otros han dicho que Jesús evolucionó y llegó a ser un Dios, como enseñan los mormones. Otros insisten que Jesucristo es un Dios, pero de una categoría inferior al Padre o a Jehová, y todas estas disputas se han dado desde el inicio del cristianismo. Ya desde la época del segundo siglo del cristianismo salió un hombre llamado Arrio, ¿no?, con sus disputas, enseñando que la herejía de que Jesucristo no era el Dios en esencia como el Padre o como el Espíritu Santo. Esto jaló, pero una disputa que duró más de un siglo. Fue por eso que se hizo el primer concilio cristiano allá por el 300, primeramente para discutir si lo que Arrio había enseñado, porque una cantidad de iglesias fueron detrás de él, ¿no? Y esto tuvo efecto hasta el 400 después de Cristo, o sea que fue un impacto. Y es de eso enseñanzas heréticas que básicamente muchos de los testigos de Jehová han tomado para enseñar que Jesucristo en esencia no es Dios al nivel del Padre o a nivel del Espíritu Santo, sino que es un Dios menor, ¿no? Un Dios como ellos tienen en su Biblia, un Dios en minúscula, ¿no? Pero el hecho de entender que Jesucristo es Dios tiene fuertes implicancias para cada uno de nosotros, como vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué tengo que ver yo con la divinidad de Cristo, no? Ya Jesús, Jesús es Dios, pero ¿qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? Como decía Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa, él sabe que Dios existe, pero no le afecta a él, no tiene nada que ver con él. Él sigue escribiendo sus libros, pero
le va y le viene que Dios existe. Y hay muchos que es así, ¿no? Que le va y le viene que Dios exista, que sea una realidad el hecho de que hay un Dios. Ahora, claro, muchas gracias. Tenemos nosotros que, por eso digo diferenciar, creemos que Jesucristo puede ser Dios, pero ¿qué tipo de Dios? Tenemos que entender que Jesucristo, según lo que enseña la Biblia, Jesucristo es la misma esencia del Padre y del Espíritu Santo. No es inferior ni es más, sino que es un Dios trino, es la Trinidad, ¿no? Es un Dios manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos los 3 tienen la misma sustancia, todo lo que se enseña que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿no? Entonces, de la misma característica, según lo que la Biblia enseña, son los 3. Ahora, tenemos que primeramente ir por 2 ángulos, ¿no? Primero, el ángulo bíblico, que nos habla con claridad, puntualmente, ni lugar a duda, de que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo, sin lugar a duda, es de la misma esencia que el Padre. Y hay versículos bíblicos que nos hablan claramente de esto. Hay versículos en la Biblia que nos hablan que, por ejemplo, se presta a 2 aspectos, ¿no? Uno, que nos hace a nosotros los creyentes pensar, sí, Jesucristo es Dios. Porque en nuestra fe decimos, sí, acá está. Cuando dice Hijo de Dios, nosotros entendemos que es el mismo Dios. Pero hay otras personas desde otro ángulo que no ven esos textos tan convincentes porque está diciendo es Hijo de Dios, pero no dice que es Dios. Entonces se pueden tomar de las 2 maneras. Pero hay textos claramente, y estos son algunos de los que yo he escogido, que son 9 textos que nos hablan sin lugar a duda en el Nuevo Testamento. Hay muchísimos más en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero que estos textos no se prestan a cuestionar lo que dice acerca de que Jesucristo es Dios. Dice claramente, y el que no lo entiende ya es porque tiene un problema, no de fe, sino de la cabeza, que no entiende. ¿Entiende? Entonces, miren ustedes estos textos, y hermanos que están aquí, que los hemos marcado. Tenemos 9 textos, y el primer texto pues es el que se ha leído, y en Juan 1:1, vamos a leerlo hasta el verso 3, ¿ya? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, ya. O sea, la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el Verbo, y el Verbo es Dios. Y dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este texto tiene mucha simetría con otros textos que vamos a ver en Hebreos, capítulo 1:4, vamos a ver Colosenses también, donde habla lo mismo, que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo, por Él, y fueron hechos para Él. Y al lado va la declaración de que Él es la imagen de Dios, es la esencia. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, en el capítulo 14 de este mismo Evangelio San Juan, dice en el verso 9 al 11, dice así: Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? A una pregunta que Felipe le dice, mire, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús es una respuesta pues un poco irónica, ¿no? Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido, como diciendo, qué mamerto eres. ¿No te das cuenta con quién estás? ¿No te das cuenta que yo y el Padre somos uno? Y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre semejante? Ya no digo más, ¿no? Esa es la figura, porque le asombra a Jesús que Felipe le diga, muéstranos al Padre, como si fuera un extraño. Si a través de él están viendo la esencia misma de la sustancia del Padre a través del Hijo. Entonces, evidentemente aquí es algo indiscutible. En el capítulo 10 del mismo Evangelio, el verso 30 dice así: yo y el Padre uno somos.
¿Somos uno en qué? En deidad. En deidad. En esencia. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y noten ustedes, ojo, lo que pasa aquí. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Y la respuesta es contundente. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué cosa? Dios. Siendo hombre, te haces Dios. Los judíos lo quisieron apedrear porque entendieron, creo que más claro que nosotros, que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. Que Él era Dios. Y en Juan vamos a encontrar muchos pasajes donde hablan de esto, la identificación de Jesús con el Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Cuando Él está diciendo yo soy, los judíos entendían a quién se estaba refiriendo. Estaba refiriéndose cuando decía, cada vez que Jesús decía, yo soy la puerta, yo soy la verdad, estaba refiriéndose que Él era el yo soy Jehová, el Yahvé. Y eso les ardía, ¿no? Entonces, tenemos otro pasaje que ustedes deberían recitarlo de memoria. Por ejemplo, Filipenses, el capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó la kenosis, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, o sea, en el infierno también. Ahí van a tener que poner sus rodillas en chapitas quemándose para poder decir que Jesucristo es el Señor. Todos vamos a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Pero miren ustedes otro pasaje más en Colosenses. Vean ustedes aquí en este pasaje de Colosenses, el capítulo 1, verso 15 al 20. Miren lo que dice acá. Y noten y recuerden, por favor, lo que está diciendo en referencia a su esencia y para qué Él ha hecho las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿No les hace recordar a Juan 1.1? No es el mensaje que está hablando de Juan 1.1 en Colosenses, y también en Hebreos habla lo mismo. Pero vamos primero al pasaje de 1 de Timoteo, el pasaje de 1 de Timoteo, el capítulo 3 de 1 de Timoteo y el verso 16. Capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Más claro esto no puede estar. Dios fue manifestado en carne. Usted puede revisarlo esto en el griego y usted va a encontrar que el sentido es el mismo. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se hizo humano? Jesucristo. Y Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces, estos son pasajes indiscutibles, incuestionables. No se puede mirarlo desde otro ángulo. Otros pasajes quizá, pero estos pasajes ni hablar, no se puede. Mire usted Tito también, capítulo 2. Mire usted en el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Está hablando de dos personas o está hablando de una? Si él hubiera puesto ahí gran Dios y de, como en otra parte, y de el Salvador Jesucristo. Pero acá está hablando de claramente Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando acerca de las cualidades de nuestro Señor Jesucristo en Tito. No se puede verlo de otra manera, por más que uno intente, pero no. Miren ustedes ahora Hebreos 1:1 al 4. Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas hablado, ¿no? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Dónde dice que hizo el universo también en los otros pasajes que hemos visto? Colosenses, Juan, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una simetría entre estas verdades bíblicas. Dice que Él hizo todas las cosas y que las sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Todos los pasajes que estamos leyendo tienen una simetría, ¿no?, donde no se puede cuestionar la verdad que está sustentando y está presentando la palabra de Dios. Y termino con un texto más en 2 de Pedro, el capítulo 1, verso 1. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los cuales había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Está hablando de quién? ¿De dos personas? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y noten ustedes el verso 2, ahora sí, vean ustedes esto. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de ¿quién? De Dios y de... ¿Cuántos está hablando aquí Pedro? ¿De cuántos? De dos. Por eso dice, y de nuestro Señor Jesucristo. Pero al principio, en el texto 1, está hablando nuestro Dios y Salvador Jesucristo, de una sola persona. En el segundo texto habla de dos personas. Tomen atención a esto porque esto es sumamente importante para nuestra fe, nuestra creencia, nuestra convicción y para también nosotros defender, ¿no?, de aquel que nos demande de nuestra fe. Estos pasajes tienen en común varias cosas de manera simétrica, que nos dan mucha luz de la forma como Jesucristo, Dios, ha actuado y actúa hoy en día en favor de nosotros. Por eso dije en un principio, ¿qué tiene que ver este Dios conmigo? ¿Qué tiene que ver este Dios? Que Jesucristo sea Dios, ok, está bien, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? La palabra poco a poco nos va estrechando el embudo y nos va llevando, su divinidad nos va llevando a una situación más personal con nosotros, que sí tiene que ver, que el hecho que Él sea el Dios, nuestro Dios, sí tiene que ver con nosotros y nos lleva a una reacción para tomar una decisión. Dios es muy, muy inteligente. Miren ustedes, estos pasajes nos dan mucha luz simétricamente de la forma como Jesucristo, Dios, ha actuado y actúa hoy, pero en favor de nosotros. Ahí está el punto también. Frente a tanta bendición, ¿yo voy a hacerme de la vista gorda que lo ignoro a Dios? Sí, eso es exactamente lo que el hombre hace. Se hace de la vista gorda de tantas bendiciones que Dios ha hecho para la humanidad. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en el año 2020, la pandemia, cómo le faltaba a muchísima gente los balones de oxígeno? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto llegó a costar un balón de oxígeno? ¿Se acuerdan? Hasta más de 1.000 soles lo vendían. Más de 1.000 soles. ¿Se dan cuenta? Algo inaudito. Imagínense ustedes que este Dios empezara a cobrar
diezmos por cada oxígeno que tiene la humanidad. A ver, esta semana vas a tener que darme tanto de diezmo si quieres oxígeno. ¿Quieres vivir? Bueno, tienes que pagar, pues. Yo ya los he favorecido mucho, mucho, mucho. Ahora ya es tiempo que me las cobres. O si quieres oxígeno, vas a tener que convertirte a cristiano, le dice el mundo. Dios no hace eso, ¿verdad? Estamos vivos, estamos con vida, porque Dios sustenta la creación. Porque Dios nos da oxígeno gratis. Porque Dios nos da bendición tras bendición. ¿Cómo no va a tener que ver ese Dios con nosotros? Pero vamos más adelante. Entonces, este Dios es un Dios que actúa en favor nuestro. Es un Dios que existe para que lo adoremos. ¿Qué es lo que Dios quiere que entienda? Que tú fuiste creado y eres parte de su creación para adorarlo. ¿Por qué? Él es Dios y se lo merece. No se ha encontrado ningún tipo de cultura, la más primitiva que sea, por más primitiva que sea, que no tenga un altar para adorar algo que cree que es superior. ¿Por qué? Dicen los famosos antropólogos. La respuesta está en que Dios ha hecho en el corazón humano, le ha puesto el deseo de adorarlo a Él. Claro, el pecado desvió eso, por eso está la idolatría. Pero el hombre ha sido formado para adorar a Dios. Cuando cayó y pecó, el hombre ahora se ha desviado y adora cualquier cosa. Adora el dinero, adora la comida, adora cualquier cosa. Pero ¿por qué tiene esa influencia y esa tendencia a adorar a algo superior? Porque Dios le puso eso en el corazón. Se lo puso. El espíritu tiene la capacidad de adorar a Dios, pero se ha desviado. Ahora, Dios es un Dios que ama intensamente su creación. No es que el hombre se ha propuesto estos grupos verdes que hay que dicen que cuidan la creación, que cuidan la naturaleza, que estos que dicen que el hombre está yéndose contra la naturaleza, hay que defenderla, y estas ONG que para defenderle reciben millones y millones, ¿no?, de dólares y viven muy bien, muy bien. Hermanos, Dios es suficiente para cuidar su creación. La Biblia dice que Dios ama intensamente su creación. La Biblia nos dice que Dios es un Dios que ama intensamente lo que ha creado. Dice en Colosenses, dice en Juan, dice en Hebreos, dice que Dios hizo la creación para Él y Él es el que la sustenta. Él es el que la sustenta. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Hay muchos lugares en estos momentos en el África, en Australia, lugares inhóspitos, donde Dios está trabajando con animales y está trabajando con plantas y está trabajando con su creación. Se han encontrado lugares hermosos, como si hubiera habido alguien que supervisara esos lugares con campos fértiles y como si hubiera sido cosechado por alguien. Sin embargo, nunca en la vida nadie entró a estos lugares. ¿Quién es el que se ha encargado de cuidar esa creación? Dios. La Biblia dice que es Dios. Dios está encargándose de lo macro como de lo micro, lo pequeño como lo grande. Dios está viendo lo que es su creación. También es un Dios que ama intensamente a su máxima creación, el ser humano. Se preocupa por ti, se preocupa por nosotros. Dios es un Dios que cuida, protege y preserva intensamente a su creación, a la creación, este mundo, pero también al ser humano. Es un Dios que desea, anhela intensamente relacionarse personalmente con nosotros. Este es el Dios. No es esos dioses egipcios o romanos o griegos que eran impersonales. Este es un Dios, la Biblia nos dice que es un Dios totalmente
personal, le gusta relacionarse. Cuando la Biblia nos registra en el Edén que Adán y Eva habían pecado, la Biblia dice, ¿quién fue a buscarlos? ¿Quién fue a buscarlos? ¿Quién los llamó? Y se escondieron. Fue Dios. Porque Dios se deleitaba en la relación con Adán y Eva. Era una relación, una comunión de deleite, tanto de Él como de los seres humanos. Eso no ha cambiado Dios. Nosotros sí hemos cambiado, pero Dios no ha cambiado ese deleite de relacionarse contigo y conmigo. Quiere conocerte, quiere darse a conocer y quiere que tú te des a conocer con Él. Quiere relacionarse, quiere una amistad, algo personal. Eso no se ve en los otros dioses paganos. Dios que fue capaz de hacerse humano para morir por nuestros pecados en lugar nuestro. Ese es el Dios. Es un Dios que fue capaz de morir. La muerte de Dios, no, Dios sabe hacer las cosas. Tuvo que encarnarse en un ser humano para morir en lugar tuyo y el mío. Es un Dios que muestra un carácter moral muy alto, santo, 3 veces santo. ¿Por qué? Inalcanzable, no, con principios y leyes hechas para beneficiar a su creación, o sea, a ti y a mí. No nos puso la ley para fastidiarnos, para hacernos sentir que somos inalcanzables a los pedidos de Dios. No. Los principios, los valores, las leyes fueron hechas para bendecir y beneficiarnos a nosotros. Busca en la Biblia cuál es el efecto de cada mandato que Dios nos ha dado como seres humanos y vas a encontrarte con muchas sorpresas. Segundo, Jesucristo es y tiene que ser para ti y para mí un Dios incomparable. Si no fuera incomparable, entonces no sería Dios. Hay estudios, ramas de la teología que lamentablemente aquí no se da todavía, pero en otros países sí. Y uno de estos estudios es importantísimo que se llama religiones comparadas. Estos estudios de religiones comparadas se hace el análisis de cada religión antigua y moderna, y de ellas se ven contrastes y similitudes, fortalezas y debilidades de cada creencia, y se concluye cuál es la que tiene mayor fuerza y cómo caen las otras alrededor de la más fuerte, la de mayor peso y que es sólida en la verdad e historia. Las que son meras leyendas y malas copias de narraciones reales e históricas, ¿no? En estos estudios de religiones comparadas tenemos algunas sorpresas que son más conocidas por el mundo secular que la propia iglesia. No sé si a veces no queremos meternos a estos estudios porque atentan contra nuestra fe o no estamos muy fuertes, no estamos muy crecidos, pero es necesario que nosotros como hijos de Dios recordemos, somos columna de la verdad, y la de verdad se defiende. La verdad se defiende cuando la quieren mellar, cuando la quieren debilitar, cuando la quieren atacar. Y estoy hablando de la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Pero es sorprendente, por ejemplo, en estos estudios hacen comparaciones. Yo me confundí cuando empecé estos estudios, no los hice acá, pero me confundí al principio porque te hacen leer unos libros de 500, 300 hojas para entender el concepto. Entonces me confundió, por ejemplo, saber que Osiris, el dios Osiris, tenía muchas similitudes con Cristo. Por ejemplo, Osiris murió un viernes y resucitó un domingo. ¿Quién resucitó así? Cristo, ¿no es cierto? Es interesante que la similitud del traidor de Osiris era semejante a la traición de Judas. Lo traiciona su hermano a Osiris, igual, muy cercano, ¿no? Fue traicionado por cercano. Fue su hermano Set, como también a Jesús lo traicionó. ¿Quién? Mi amigo, le dice Jesús a Judas. Es interesante que nace este personaje de Osiris
de una virgen. Es interesante que en su muerte hubo una mujer que descubrió cuando resucitó, como María Magdalena también, a Jesús. Entonces, cuando uno lee eso y estudia, analiza, se siente un poco, como dicen así, muñequeado, ¿no? Total, ¿qué pasó, no? ¿Cómo existe? ¿Cuál es la verdad en esto? Entonces, en esos estudios de religiones comparadas, justamente analizan esto para hacerte ver dónde está la falacia y dónde está la trampa de las religiones. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque han salido muchísimos libros en las décadas pasadas que hablan y plantean este tipo de cosas, si no los has leído. Hay un libro escrito por un judío, ¿no? Ahmed Abad se llama él, y este tipo habla acerca de, justamente, él dice en este libro que todos los milagros que hizo Jesús en realidad fue condenado por los romanos porque eran según las creencias egipcias, eso era exactamente lo que hacían los hechiceros, ¿no? A Jesucristo lo condenaron por hechicero. Y también hay un libro que se llama Jesucristo el Mago, que salió en el año 71, ¿no? Donde empieza a explicar, ¿no? Y argumente una serie de cosas que tratan de hacer ver que Jesucristo no fue el auténtico, que hubo otros dioses y que Jesucristo es una leyenda, mera leyenda de Osiris y de Horus, también otro dios. Entonces, en el estudio de religiones comparadas se mide esto y la verdad, hermanos, que a veces si uno no entiende queda un poco confundido cuando estamos hablando de la divinidad de Cristo, ¿no? Por eso el enemigo de la fe, digo acá, en Cristo lo cuestionan como verdadero Dios y ven su existencia como un remedo de la historia copiada que le precedió. Ahora, pero la verdad es que es a la inversa. Ahora, los escritos de los evangelios, de los evangelistas, no fueron copiadas de tradiciones egipcias o babilónicas, sino que estos evangelios vienen de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que datan de más de 1000 o 2000 años antes de Jesucristo. Entonces, uno puede separar, ¿no?, cómo cada profecía de lo que pasó en la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte han sido profetizadas en el Antiguo Testamento. Entonces, el sustento de esto no son meras leyendas. Leyendas son cosas, hermanos, que muchas veces tienen verdad como no tienen verdad. Por ejemplo, en el caso del Arca de Noé. Sabemos nosotros que el Arca de Noé sucedió las narraciones bíblicas, pero hay también otros tipos de narraciones, como ejemplo el que le dicen el Noé babilónico, que fue un rey, una Pistín se llamaba él, que también vivió un diluvio universal, pero lo hicieron los dioses. Hay tablillas que descubrieron esto, entonces con eso quisieron darle duro a la Biblia de que era una copia de una Pistín. Pero cuando uno va, como dice, a la palabra, uno encuentra que la calidad de las narraciones que uno descubre, los arqueólogos descubren, no tienen ni el peso ni la historicidad de los libros bíblicos. ¿Por qué les digo? Por ejemplo, leyendas quiere decir, se han encontrado, y hay un video sobre esto, el Arca de Noé, en muchos países, narraciones históricas de un diluvio universal, ¿no? Y de que hubo gente que sobrevivió, poca gente que sobrevivió a ese diluvio. Pero tienen sus pinturas, sus historias totalmente diferentes a lo que la palabra enseña. Por ejemplo, un ejemplo práctico acá les digo, ¿no? Yo les decía en la mañana. ¿De dónde la leyenda del Perú? ¿De dónde salió? ¿De dónde? El lago Titicaca. ¿Quiénes salieron del lago Titicaca? Dice Mancopá, Cápac y Mamahoyo. Cuando uno analiza esa historia, uno se da cuenta que esa es una leyenda desfigurada de algo que sucedió siglos antes de un hecho real, que fue el diluvio universal. Y así como eso vas a encontrar en las Filipinas, en la China, en Taiwán, historias que hablan de una situación que se dio a nivel mundial, pero son desfiguraciones de un hecho real.
Y el hecho real es lo que el arca de Noé nos explica, el por qué razón, para qué sucedió, cuánto tiempo. El detalle que nos habla el arca de Noé es totalmente diferente y que eleva la verdad por encima de los mitos y leyendas. Por eso estamos seguros de lo que la palabra de Dios es verdad. Entonces, aquí tenemos los elementos que nos hacen a nosotros confiar en que la palabra de Dios es verdad y nos hacen confiar de que Cristo es Dios nuestro y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estas leyendas están llenas de inexactitudes y errores y anacronismos. O sea, dicen una fecha pero pasó en otra fecha. Dijo esto, se contradicen, hay contradicciones aquí y allá. Entonces, eso habla pues de la superioridad de lo que la palabra de Dios nos dice con tanta precisión y lo que la arqueología en estos años se ha encargado de confirmar de que lo que la palabra de Dios narra es verdad. Amén. Entonces, son cosas inferiores y débiles al registro del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros estamos agradecidos a Dios por eso. Estos dioses o personajes son tan inferiores al Dios bíblico en muchos aspectos, los cuales mencionaremos algunos. Cometen equivocaciones que tienen consecuencias nefastas. También tienen debilidades como los seres humanos y se enredan en inmoralidades. Vemos un Dios que se mete con una princesa egipcia, vemos otro Dios que se enamora de dos mujeres y total, es una cuestión que al final en las narraciones griegas, romanas y babilónicas terminan en algo nefasto e inmoral. Sienten placer en hacer sufrir a la humanidad, son crueles y viles. Extremadamente, no conocen lo que es la compasión y la misericordia por los humanos, como en el caso, decía yo, del hinduismo. El hinduismo donde no existe la compasión y misericordia, sino que su sistema se basa en castas y los lleva a una dureza. ¿Qué quiere decir? El que nació pobre, para eso nació. Y yo, que soy rico, no tengo por qué ayudarlo a mejorar su condición, porque así nací yo. No hay compasión, no hay misericordia, nada de derechos humanos existía en el hinduismo, lo mismo en el budismo. Es cuando Jesucristo viene y empieza a hablar sobre el amor a la humanidad. Es cuando Jesucristo viene que empieza a hablar sobre la sacralidad de la vida. Es cuando Jesucristo viene que empieza a hablar sobre la libertad y los derechos de los seres humanos que tenemos. Es Cristo que muestra ese amor y esa tremenda compasión y misericordia. Él introdujo el cristianismo, Cristo introdujo el amor y la compasión por los seres humanos. Ni el hinduismo ni el budismo enseñaron lo que Jesús enseñó. Son dioses extremadamente orgullosos. Por lo contrario, Jesucristo desde el inicio: venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. Un contraste y una separación a leguas. Jesucristo fue humilde. Jesucristo y no podemos jamás mirarlo a Jesús como Jesucristo hombre. Jesucristo, si no es Dios hombre, no es Dios. Si Jesucristo no es Dios hombre, entonces no es Dios. Evidentemente hay muchas cosas que no vamos a entender sobre la divinidad de Dios Hijo, y sobre todo en referencia a nosotros los seres humanos. Y ahí quiero solamente quedarme, porque este es un tema vasto. Pero quiero quedarme en esto que a mí me afecta y tiene que afectarte a ti. Y si no te afecta a ti, tienes un corazón demasiado duro. Pregunta: ¿cómo es posible que nos ame siendo seres caídos? Nosotros somos seres caídos, pecadores, tramposos, no confiables. Sin embargo, Él nos ama sabiendo que somos seres que fallan. Porque de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Lo merecemos? No, hermano, la naturaleza del pecado, decía un profesor,
profesor Agostini, decíamos Langostini porque era grande y colorado. Y él nos decía, ¿saben una cosa? Si no fuera por la obra del Espíritu Santo que está aquí, nosotros vendríamos a ser como demonios. Nos escandalizábamos como, pastor, por favor, ¿no está exagerando un poco? ¿No? Vayan atrás, un Hitler. Vayan a la Primera Guerra Mundial. Vayan a las guerras napoleónicas. Todo lo que pasó son acciones demoníacas que ha hecho el ser humano contra el mismo ser humano. Y sin embargo, aún así, Dios nos perdona porque nos ama. ¿Cómo nos puede amar? Eso no entiendo, en mi cabeza no entra. ¿Cómo nos puede amar así? Yo no estoy hablando por los pecados de los otros, yo estoy hablando por mí mismo, me examino, me analizo y digo, Dios mío, ¿cómo puedes amarme a mí? Tú sabes quién soy. Tú sabes lo que ha vivido en mi corazón. ¿Y cómo es posible que se entregara voluntariamente a morir por nuestros pecados en lugar nuestro? Dice Romanos, Filipenses dice que Él se hizo, siendo Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo. Sabía lo que venía, sabía lo que iba a sufrir, sabía lo que era ser un ser humano y recibir todos los pecados del mundo. Y lo hizo. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes? Yo no lo entiendo porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Sabes? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y es una sentencia justa. Pero la Biblia dice que este Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. Perdón para nosotros. Pecados borrados. Cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz ahí colgado desangrándose, tu nombre estaba en su lista. En la Biblia dice que nuestros nombres estaban antes de la fundación del mundo en su lista. Dios mío, yo digo, ¿por qué yo? ¿Por qué no el vecino? ¿Por qué no este hermano que era más bondadoso que yo? ¿Por qué fue escogido yo? No lo entiendo. De gracia, regalo. No hay nada que yo haya hecho para merecer esa dedicación de este Dios hombre. Es por ello por lo cual el salmista decía, y lean ese Salmo 136, él decía, es Dios bueno y para siempre es su misericordia. Todo ese salmo se la pasa diciendo, haz esto Dios, porque es bueno y para siempre es su misericordia. Termino. Por ello, conociendo quién es este Dios y su grandeza y majestuosidad, que se ha fijado en ti, en nosotros, ¿cómo no voy a abrirle mi vida, mi ser? ¿Cómo no voy a darle mi corazón a este Cristo? ¿Cómo no voy a vivir para Él? Él vive sustentando su creación y ahí estás tú y estoy yo. ¿Cómo no voy a vivir para Él y con Él? Sabiendo que ha hecho tanto por ti y por mí. Y como decía alguien, mira, ¿sabes qué? Ya Dios hizo todo por ti. Ya no tiene nada más que hacer por ti. Ya lo hizo todo. Para que tú respondas. Para que tú reacciones. Y para que tú decidas. Si tú no tienes a Jesús, este Dios, hombre, en tu corazón, en tu vida, es tiempo, creo yo, que reflexiones y lo hagas. Es tiempo que entregues tu vida a Jesús. Es tiempo que tú puedas dejar que te envuelva ese amor maravilloso de Cristo en tu vida. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.